La idea fue primero hacer un diagnóstico de distintas situaciones. Nosotros ya hemos desarrollado unos 10 proyectos diferentes de distintos lugares de la ciudad que prima facie aparecían como de alto riesgo. La evaluación objetiva es ver los riesgos, no que haya habido 1, 2, 10 accidentes, que también es un indicador, sino porque eso por suerte no tenemos esa reiteración de accidentes en un mismo lugar, salvo pequeñas excepciones. Entonces, hacer un diagnóstico de aquellos lugares que merecen una nueva impronta en materia de la infraestructura del entorno vial. Entonces hemos empezado a trabajar con ese factor, que es cómo mejorar la infraestructura para bajar los riesgos, y hemos empezado a trabajar en el factor humano, en la capacitación de los recursos municipales para que puedan hacer mejor su trabajo. Hemos hecho un curso para aspirantes a inspectores e inspectores y hemos hecho un curso para aquellos que están trabajando en la señalética, porque la señalética no solo hay que ponerla que corresponde, sino que hay que ponerla en el lugar que corresponde y con las características de la señal que corresponde. Y justamente en el tema del canal, cuando surgió un lamentable accidente que involucró a un vecino de esta ciudad, siempre la seguridad vial puede mejorarse, es decir, siempre que uno observa un sector de la ciudad, en este caso apareció este sector, si bien el siniestro tuvo otra realidad y otras características que no vale la pena, pero sí nos pareció interesante ver cómo podíamos mejorar, ya que se había puesto en el tapete estos sectores de la ciudad, cómo podíamos mejorar haciendo un análisis objetivo. Porque claramente la infraestructura vial tiene un límite, no puede resolver todos los problemas, entonces lo que nos planteamos es cómo podemos mejorar estos sectores que había una posibilidad de un canal, un riesgo que se suma a muchos otros riesgos, pero es un riesgo que decidimos afrontarlo y los objetivos fueron, primero, mejorar la iluminación, es decir, reforzar, por eso la seguridad vial, a veces la gente pide cosas que no son las más indicadas. Entonces, reforzar la visibilidad del lugar, ser muy visible el lugar, reforzar la señalización, que advierte de esta circunstancia y que ordena, en el caso de la cartelería PARE, ordena que hay que detenerse, es decir, antes de llegar al lugar de riesgo. Y además mejoramos la señalización anticipatoria y todo lo que tiene que ver con el entorno, removiendo en aquellos lugares donde había por ahí una planta que dificultaba la visibilidad hacia los costados o alguna cartelería privada que estaba mal colocada, es decir, se trabajó en todas estas intersecciones y lo que se va a hacer es no trabajar en una sola, sino en todas aquellas que tengan las mismas características. Además se mejoró, se sobrelevó el cordón que sirve como un tope y se pusieron elementos que van a reforzar más un cartel muy claro, con mucha visibilidad que indica que la calle se termina ahí y hay que girar para los costados. Es decir, la seguridad vial tiene un montón de componentes, además de pintar cordones, de hacer cordones cunetas, pero hemos hecho lo integral para mejorar mucho la seguridad vial, porque si uno quisiera simplemente poner un obstáculo, los obstáculos cuando se pasa de cierta velocidad, no hay obstáculos que pueda detener la situación. O si hay un obstáculo, hacer un paredón de cemento que puede ser mucho más peligroso que incluso la posibilidad de caer al canal. Así que se evaluó todo esto y se mejoraron muchas capas de seguridad justamente para que no volvamos a tener o que tengamos muchas mejores condiciones para no volver a tener un accidente como ese o como otros similares. Ahora, si yo pongo un vehículo a 70, 80 kilómetros, ni siquiera el flex beam, eso se llama un flex beam, que básicamente sirve para corregir salidas de trayectoria, no para defender un choque frontal, porque además, como es un flex beam corto, la resistencia es mucho menor que lo que podemos imaginar. Por eso, está bien que la gente pida, pero que debe saber que se ha puesto casi las mismas condiciones que podría dar un flex beam, pero mucho más efectivas. De tal suerte que, claramente, si tengo otro choque frontal de un flex beam, ese flex beam, probablemente a la velocidad que se la choca, no se puede, tampoco resolvería el problema. Por eso es importante decir, no hemos aplicado tal vez la solución que la gente quiere, pero hemos aplicado la solución mejor en las condiciones.
condiciones que tenemos. Y además sabiendo que no hay nada, salvo un murallón de cemento, que por supuesto contiene, pero ese murallón de cemento causaría más daño al quien impacta contra él. Por eso hay que poner algo razonable, más visibilidad, más cartelería, mejor protección contra el paso o el impacto de un vehículo, pero lo ideal no existe, existe lo práctico y lo que realmente signifique una mejora importante de la seguridad. Se está trabajando en la posibilidad de justamente de erradicar el estacionamiento o la pernoctación de los camiones dentro de la ciudad. Eso es un riesgo importante, pero no se puede prohibir simplemente porque Sunchales tiene mucha actividad y mucho transporte que le debemos dar una respuesta también. Entonces, lo que está haciendo el municipio es encontrar de alguna manera un lugar para que podamos tener a los camiones pernoctando o parados ahí y que no se transformen en un riesgo. Y lo otro que se está trabajando una vez que se determine ese lugar es en las rutas del tránsito pesado y una ley nueva, una ordenanza nueva que regule nuevas condiciones. Es decir, una ciudad, y esto hay que decirlo a los vecinos, una ciudad funciona en la medida que se traen las mercancías, los productos, los servicios, por lo cual no podemos eliminar a los camiones. Lo que se va a hacer es pensar en rutas que sean seguras, en rutas que trasciendan por los lugares menos peligrosos y en horarios y en aquellos casos que se exceden estas cosas, que haya una presencia y un acompañamiento que en un primer momento será gratuito, pero después deberá evaluarse porque todo tiene un costo y ese costo lo tenemos que de alguna manera primero mostrar una norma nueva que dé respuestas a estos problemas y pensar que en un futuro tiene que haber un centro de transferencia en algún momento. No podemos seguir metiendo camiones de gran porte porque claramente la ciudad va creciendo. Pero eso es un proceso paulatino, no podemos cerrar las puertas de Sunchales porque nos parece que no hacen falta los camiones. Los camiones muestran en definitiva que Sunchales está viva, que necesita traer o sacar productos. Lo que tenemos que encontrar es un equilibrio. No es fácil, no es sencillo, pero sí el municipio está trabajando y está escuchando, que es lo que también planteamos en un primer momento, escuchando a todos, porque todos tienen algún interés. El problema es que el municipio tiene la dura tarea, que a veces siempre es difícil, de tratar de compatibilizar los intereses de cada uno y que esa compatibilización tenga que ver con los beneficios de todos. Me parece que esa es una tarea difícil, pero en eso se está.